Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá estamos para traerles algunos súper ejemplos de uso de retículas. Saben que a mí me gusta en el canal Sandía tener muchos ejemplos, creo que aprendemos muchísimo si vemos mucha cantidad de opciones de una misma cosa, si vemos cómo otras personas resolvieron determinados problemas. Así que bueno, los invito a quedarse hasta el final, tengo ejemplos muy hermosos. Vamos directo al contenido. Ya tienen, por supuesto, varios videos vinculados con la estructura, con los huesos de una composición, ¿sí? Lo que nos dijo el maestro Brockman, los componentes de una retícula, cómo diseñarlas y ahora para complementar, como te digo, vamos a ver algunos ejemplos particulares. Amplía la mirada para verlos y contame si te gusta abajo del video. Vamos. Bueno, ejemplo número uno, una retícula de columnas, la relación de la forma y el contenido y el orden. Cuando tenés tantos elementos, la infografía suele ser una composición visual muy cargada, con muchos ítems, con cuadros, con pequeños gráficos, con textos, con títulos, con bajadas, con subtítulos. Todos estos elementos te dan mucha variedad, entonces necesitas sí o sí una retícula con columnas. Usualmente en las publicaciones se respetan las columnas existentes, digamos, como para que desde abajo sostengan esta cantidad y variedad de elementos y ayuden un poquito al recorrido del lector. Vamos con otro ejemplo totalmente diferente, muy fuerte, que fue la tapa del New York Times cuando se llegó a los 100.000 muertos por el COVID. Acá se tuvo una idea muy interesante y la tuvo Simone Landón, que es la editora asistente del departamento gráfico, ¿no? Ella decidió representar de una manera lo más expresiva posible en esta etapa tanto la variedad de muertos que hubo como la cantidad de personas. Así que buscaron alternativas. Otra alternativa que tenían era poner fotos, pero evidentemente decidieron esta que es tipográfica, pero no hicieron cualquier cosa, no son solamente los nombres. Aquí lo que hay es una compilación de los obituarios y de las esquelas de las víctimas del COVID, un tema muy duro, muy difícil, pero bueno, fue una de las tapas que hacía muchísimo tiempo que esto no sucedía, que fue una tapa solamente tipográfica, pero fíjate acá como la estructura de columnas sostiene la idea, ¿no? Esta cantidad de columnas, que son 6, me da la idea de la cantidad de personas que fallecieron lamentablemente por esta pandemia. Entonces, lo que hizo Simón fue, este es un ejemplo, ¿no? Decir el nombre, el apellido de la persona, la edad, el lugar donde nació y un pequeño texto que hablara de esa persona, tomado de estos obituarios y de estos textos que les dedican las personas que quieren a otras, por ejemplo, en los periódicos, etcétera, ¿no? Entonces, acá tienen el nombre, la edad, el lugar donde nació, director de orquesta con el oído más increíble. Bueno, este detallito cambia sustancialmente, no es un simple listado, ¿no? Pero la retícula de columnas se sostiene de manera rígida, no por hacer de esto una cosa más dura, sino por evocar realmente lo que se quiere, la vastedad, la cantidad de vidas perdidas, ¿no? Y fue la primera tapa del New York Times sin imágenes de los tiempos modernos, ¿no? Una tapa que impactó muchísimo por el tema que trata y por la manera en que decidieron diseñarla, ¿no? Con una retícula de columnas. Bueno, otra retícula tipo manuscrito que tenemos acá, donde se combinan en una sola nota, como vemos aquí, el diseño de una retícula más tradicional, con una imagen muy poderosa para abrir la nota, y luego se hace uso de una retícula de columnas muy variada. Fíjate acá cómo a mí me llama mucho la atención esta página porque mira lo que hicieron y me parece lindo mostrarte, te lo voy a mostrar. Fíjate, vos venís leyendo acá y te pusieron una flechita para que puedas hacer una continuidad de la lectura y en un momento te marcan, te destacan un texto y te mandan con una flecha a otro texto. Hacen lo mismo en la otra columna, esta zona verde está indicado que vos vayas y hagas un link hacia arriba al otro texto. Lo mismo acá, te marcan este concepto y te mandan para atrás a que leas el otro pedacito del texto, ¿no? Esta manera
de relacionarse con el lector es muy interesante. Yo te estoy dando una lectura tradicional por columnas, que ni siquiera lo es tanto porque tiene distintos anchos cada bloque, ¿no? Cada bloque temático tiene distintos anchos, tiene escaleras que normalmente no son muy queridas por quienes diseñan, pero acá lo que tenemos es esta mezcla, ¿no? Entonces, es una temática tratada desde distintos puntos de vista y además incluye esta idea de links, ¿no? De que vos ves una cosa y linkeas a otra. Es como haber trasladado Internet a una página de una revista. Muy interesante la idea de la lectura en este caso, y son columnas, pero tienen otra estructura diferente, ¿no? Cambia el cuerpo tipográfico y empieza y termina el tema allí. También acá hay un guiño interesante, viene el texto, fíjate acá abajo, sigue para el otro lado y después continúa la nota. Me parece que esa ruptura con el orden tradicional de la lectura es muy interesante y se puede hacer también pensando en columnas. ¿Ves? Acá te las marco para que puedas ver. Mira qué bueno que está pensar las columnas de otra manera, más dinámica, según la temática y según el material que tengas. Bueno, una retícula modular tan simple puede tener una vuelta de tuerca si vos haces coincidir, por ejemplo, el nombre de la ciudad de Reykjavik, la haces coincidir con la cantidad de módulos. Entonces ahí se justifica más todavía la retícula modular, que es tan rígida, pero que en este caso cobra mucha fuerza. Y mira qué bien los márgenes blancos que le dan más fuerza todavía a la composición, ¿no? Entonces, una retícula simple como la modular puede ser creativa si le buscas la vuelta también. Bueno, la retícula jerárquica, que la estuvimos viendo cuando vimos tipos de retículas, se puede ver en las páginas web, donde el orden es intuitivo, donde hay una variedad de información enorme. Acá seguimos con un diario y fíjate cómo cambian las retículas para darle información distinta, como en pequeñas grajeas a la gente y marcarle qué es lo más importante. Y luego, a medida que vas bajando, va cambiando el orden, ¿no? Por eso se llama retícula jerárquica, te va marcando de una manera muy distinta a la clásica de las columnas. Te va marcando qué es lo importante, te cambia el lugar, pero lo que no cambia, y es importante que notes, es el ancho de la caja, y lo que no cambia son los márgenes en los costados. De manera tal que vos, a medida que vas roleando hacia abajo, no te pierdas, porque la idea es que vos sientas que estás dentro de la misma página, pero hacia abajo sientas ese orden que te lo otorga el espacio blanco alrededor. Sigo bajando y fíjate cómo va cambiando la retícula. Tiene mucho blanco que ingresa en la página. Eso le da aire a la tipografía, a la lectura de las notas. Y acá sigue bajando. Es interesante, ¿no? Como en el final tenemos varias columnitas, varias imágenes con subtítulos, eso es muy común. Entonces, esta es una retícula jerárquica muy común en este diseño de páginas web que han tenido que ir modificándose en función de lo que tecnológicamente van planteando los dispositivos, ¿no? Y las posibilidades técnicas que me parece que han ido cambiando, pero fíjate estos ítems que tienen que ver con sostener algunas cuestiones básicas para que no se te desarticule totalmente la retícula. Acá sigo bajando y me encuentro también con pequeños iconos, con pequeños ítems, ¿no es cierto? Y fotografías muy ordenadas que tienen líneas que las separan como corondeles. Lo que importa también es ir viendo que se sientan las secciones del diario porque tiene mucha información y la gente va encontrando las secciones, se va acostumbrando como en el diario de papel a dónde están las secciones que busca. Bueno, acá te pido que te suscribas, que te hagas miembro, que colabores para que este canal continúe, como te parezca, como puedas. Y aunque sea, por favor, suscríbete y toca la campanita, así eso también nos ayuda. Y gracias por estar ahí. Hacete miembro del canal y seguimos. Bueno, retícula modular más retícula de columnas combinada, porque además los tipos de columnas, los tipos de retículas que vimos antes pueden combinarse según la necesidad. Quiero decir, yo te estuve diciendo que tengas en cuenta lo que la retícula significa, pero que lo tomes como una posibilidad y no como un corsé, ¿no? Entonces, fíjate acá cómo se combinan las tres columnas, pero con sus módulos que están rígidamente organizados, pero abajo esto se dinamiza con 6 columnitas de texto, ¿no? Entonces,
Esto me parece interesante, es un índice, el índice tiene los números de páginas bien destacados, entonces fíjate una manera de componer mezclando un poco las retículas. Acá continúa, fíjate cómo se utilizan distinta cantidad de módulos, ¿no? Para definir campos de trabajo sobre la retícula, pero no se pierde el orden porque hay mucha variedad de elementos para mostrar. Bueno, y acá te quería mostrar otra retícula, una retícula especial, hecha con líneas diagonales, hecha para un documento puntual que habla de la estrategia ecuatoriana de comercio justo. Acá lo que se buscó es una retícula que distinga la pieza gráfica y lo logran realmente con diagonales. No es muy común que esto suceda, pero definitivamente a veces la retícula también puede ser un signo de identidad visual, ¿no? Uno puede diferenciarse desde el vamos, con la retícula. Y además de los colores y la tipografía, la retícula puede ser un sello particular. Fíjate cómo funciona la pieza. Toda la pieza está reticulada con diagonales. Es muy difícil componer los textos aquí. Hay que tener mucho cuidado con el detalle, como pasa siempre en diseño y en diseño editorial también. Fíjate entonces cómo la retícula con diagonales se sigue repitiendo y va avanzando en la pieza. Por supuesto que para hacer todo esto hay que bocetar primero, tener una idea de qué tengo que poner en cada lugar y la verdad es que también a veces si los textos no son largos no hay problema, pero se contrapone el orden de lectura, es como si leyeras de adelante hacia atrás, ¿no? Es una cosa media rara, pero la verdad es que si son textos cortos está muy bien y todo no se puede en esta vida, se pueden algunas cosas. Así que muy bien el hecho de que la diagonal le dé carácter a esta pieza gráfica. Acá tenés todas las pantallas juntas, un poco para que veas que se logra el conjunto y cómo le da unidad visual esa retícula. Bueno, la estructura reticular, nos dice Samara, en la tipografía y el diseño, ha pasado a formar parte del statu quo de la actividad del diseñador. Todo el mundo dice sí o sí a las retículas. Correcto. Sin embargo, dice él, tal como muestra la historia reciente, existen muchas otras formas de organizar la información y las imágenes. Eso me parece buenísimo, ¿no? En su libro Diseñar con y sin retícula nos explica que la decisión de utilizar una retícula siempre se deduce de la naturaleza del contenido del proyecto. Obviamente, lo primero que nosotros hacemos, siempre lo sabemos, es tratar de transmitir la esencia de algo. Entonces, analizamos bien qué elementos tenemos y entonces después, y solo después, podemos definir qué retícula usar. A veces, dice Samara, ese contenido tiene su propia estructura interna y una retícula no necesariamente lo clarificará. Eso me gusta mucho. Hay algunas piezas gráficas que te muestran un objeto que tiene una estructura tan fuerte en sí mismo que se transforma en la estructura de la pieza gráfica. Eso también puede pasar. Y él dice, otras veces el contenido necesita ignorar la estructura por completo para crear determinadas reacciones emocionales en el público al que desea llegar y en ocasiones simplemente un diseñador espera una implicación intelectual más compleja del público, como parte de su forma de experimentar la obra en cuestión. Me parece bárbaro, me parece que uno cuando empieza a diseñar en serio, empieza a interpretar qué es lo que quiere comunicar a partir de lo que tiene y después decide y muchas veces la estructura está dada por el elemento mismo o querés a propósito romper la idea de estructura y de esto te muestro algunos ejemplos ahora para que veas que eso también es posible. Es más riesgoso, es más extraño, pero hay que ver en qué contexto se hace y seguramente, bueno, puede llegar a funcionar. Veamos acá. Acá tenemos una combinación de retículas, pero también hay un orden en la numeración de los ítems. Quien diseñó esto estuvo buscando numerar para que la gente leyera en un orden distinto al usual, ¿no? Es un desafío leer estas pequeñas noticias, pero me va llevando la página con todas estas líneas que son más bien orgánicas y me va llevando con la numeración también hacia dónde tengo que ir y leer. Además son pequeñas noticias que se pueden leer sueltas, se pueden leer separadas. Así que bueno, también se puede pensar en una retícula distinta o en un ordenamiento que no respete la cuestión tradicional. Fíjense esta página, ¿no? Es interesante, que es una publicación dedicada al diseño gráfico, donde con una composición en capas, donde tenés una capa de texto y la F
realmente se vuelve protagonista, pero está transparente, entonces yo puedo leer el texto y ver la F. Entonces tenés las tres columnas, pero también tenés un elemento que interrumpe y no interrumpe a la vez. Esa, esa manera de trabajar puede ser creativa, puede ser interesante y es romper la cuestión tradicional de la retícula, ¿no? Y también los elementos que están acá como tirados, ¿no? Como si no respetaran la retícula. Eso es adrede, es a propósito. Esta página, por ejemplo, casi no tiene márgenes. A mí me ahoga mucho leer esto, pero comprendo que ha sido una decisión voluntaria de quien diseña. Entonces también es posible hacerlo. Mira este póster increíble, donde la retícula ya prácticamente no existe y donde lo que importa es que vos captes el estilo general, ¿no? Vos captes esta idea de desorden entre comillas. Este es un desorden ordenado. Esto está voluntariamente puesto así, donde se rompe la retícula, donde se busca la emocionalidad de la pieza y donde, bueno, hay una idea más plástica o más de autoexpresión de la gráfica, que eso también puede ser bienvenido y bien realizado. Así que bueno, te invito a que pienses, mires los ejemplos y vayas pensando que según lo que vos tenés que comunicar es cómo tenés que trabajar la retícula o posiblemente no usarla definitivamente. Bueno, no son las retículas las que hacen aburrido el diseño, dice Samara, sino los diseñadores. Así que bueno, consideremos esa frase también. Tenemos que representar desde la estructura y desde la retícula una esencia de algo que tenemos que comunicar. Así que eso me parece importante que no lo olviden. No es usar la retícula porque sí, sino usarla si es necesaria según lo que necesitemos. Esta es la bibliografía que venimos usando para que vos puedas ampliar tu mirada. Este video especialmente y todos los de retículas se los estoy dedicando con todo mi corazón a Cielo y a Nico. Cielo y Nico, gracias, gracias por apoyarme, por estar ahí y gracias a todos. Por supuesto, nos veremos en el próximo video. Cuéntenme qué opinan de las retículas, cómo ven este asunto, si lo sufrieron, si no. Cuéntenme y los leo abajo del video. Nos vemos. Que anden muy bien. Chau, chau.